Último bloque, y no por eso poco importante, de día de cierre. Estamos con Gustavo Ferrari, diputado nacional del bloque peronista. Así es, del Frente Peronista. Frente Peronista. De Narvaísta, se podría decir. Así es, sí, claro. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Muy bien, sí, gracias a Dios. Yo al principio del programa conté lo de Pereira, ¿no? Sí. El intendente de Florencio Varela, que lejos de todas las recetas del kirchnerismo, él es muy kirchnerista, se fue en primera a Miami. ¿Por qué tenemos que explicar en qué gastamos la plata? Sí, el problema es ese. El problema es que nos sorprendamos a que alguien sí tiene trayectoria, tiene el dinero y lo tiene declarado, viaje. Sí, realmente no está mal. Lo que suena es la injusticia. Sí, claro. O sea, la desigualdad ante la ley. O sea, que de alguna forma se cuestione cuando lo hacen otras personas que no están dentro del oficialismo y no se lo haga cuando alguien del oficialismo toma una decisión libre. En el centro está la libertad. La cantidad de gente que estaba el otro día, podemos encontrar una palabra unificadora en la palabra libertad. Sí. Cuando vos reclamás inseguridad, ¿qué reclamás? Poder caminar por la calle, sí, poder estar tranquilo, poder usar de tu tiempo de la forma como quieras, a la hora que quieras, volver del boliche a cualquier hora, hacer lo que quieras. Cuando vos reclamás poder hacer con tu dinero lo que quieras, también estás reclamando libertad. Entonces digo, este mensaje concentrador es lo que está en la discusión política de hoy. La discusión de continuidad o no, reforma constitucional o no, es un problema de libertad. Me parece que si logramos precisar cada una de las demandas, las podemos concentrar en esa palabra. ¿Por qué es tan difícil combatir la inseguridad en el conurbano? Digamos que ese fue uno de los reclamos más importantes de la gente. Bueno, a ver, hay varias. El conurbano es un problema nacional. El conurbano no es un problema que sea solamente de la provincia de Buenos Aires, ¿no? El conglomerado que se da en la provincia con las migraciones que se producen incluso de otras, hacen que sea imposible tener una situación habitacional, una situación incluso de salud o de educación razonable. Evidentemente hay que tomar decisiones que no pasan solamente por el control o por la policía o por el aumento de la ley, por el aumento de las penas. Es decir, que suelen ser las soluciones facilistas, ¿no? Te dicen, bueno, más policía en las esquinas, aumento de las penas o un sistema más rígido. Me parece que en realidad el problema de la inseguridad es un problema muchísimo más profundo y que tiene que tomar decisiones de mucha naturaleza. ¿Qué hizo Brasil? Brasil, el primer plan contra la inseguridad fue el plan Bolsa Escola, un plan de alfabetización cero, de analfabetismo cero, perdón. Sí, Ese fue el primer plan. Y uno de los grandes pasos que llevó adelante Brasil fue precisamente lograr que la contraprestación por los planes sea controlada con una rigurosidad impresionante respecto de la prestación de salud y educación de los hijos. Planes sociales, decís, ¿no? Claro, exactamente, los planes sociales. Un día un ministro en Brasil me explicaba y me decía, mira, nosotros dimos por perdida una generación, pero no 2 ni 3. Una generación lamentablemente no la vamos a poder recuperar y la vamos a tener que mantener con planes permanentemente. Es muy difícil que logre trabajar. Ahora, los hijos, los nietos de esa generación, de ninguna manera. Ahora, hace muy poquito Garré, que es la ministra de Seguridad Nacional, dijo que el delito había bajado, o que se había mantenido y que algunos habían bajado. Y Berni, que es el que maneja en serio la rienda del ministerio, dijo que si había comisarios corruptos es porque algún vecino les pagaba. Así es. Sí, es referido a la capital, en realidad, ¿no? En el ámbito de la Policía Federal. Por eso pasaba a la ciudad. ¿Por qué hay que escuchar eso, digamos? Porque hay una política pública de negación de la realidad. Esto no es solamente con la inseguridad. Si a vos te dicen el gobierno nacional niega la realidad. Sí, es una política. O sea, no es que lo hace porque, hoy decidimos negar. No, hay una decisión política de hacerlo. Porque no es solamente en el ámbito de la inseguridad. Cuando vos ves que se dice que la canasta básica te permite comer por 6 días, lo que está haciendo es negar la cantidad de indigentes y de pobres que hay. Cuando te contabiliza como ocupado al que recibe un plan, te está negando el índice de desocupación de un país. Claro. Cuando te dice que la inflación es del 8%, te está negando una realidad. O sea, hay una decisión detrás de la negación de las cifras. Habrán valorado, habrán considerado que es una mejor manera de mostrar una realidad que dista mucho de lo que los ciudadanos ven. ¿Y qué empezó a pasar? Me parece que la ciudadanía se da cuenta. Cuando Garré dice no hay delito, el habitante de la ciudad de Buenos Aires o del conurbano te dice, flaco, me parece que... Mudate acá, claro. Claro, fíjate. Cuando deciden no tomar ninguna medida con la inseguridad, y sí respecto a otras cosas, porque cuando toman una decisión política este gobierno la cumple. Decide algo y ahí ya salen los ministros, los legisladores, y es ley, por ejemplo. Sí, claro, claro. Con la inseguridad no hay una decisión política. ¿Por qué? Porque para ellos es una sensación. Y contra la sensación no se toman medidas. Si no es real, vos no tomás medidas. O sea, si vos la aceptás, tenés que decir, hay
inseguridad, por lo tanto voy a tomar tal y cual medida. Es más fácil hacerlo. ¿Hay que endurecer las penas? No solamente. A ver, vamos a ser más precisos. Sí, pero no solo eso. Más preciso. Claro, a ver, mira, los países más seguros del mundo toman 3 medidas al mismo tiempo. Al mismo tiempo. O sea, la persona es disuadida de no delinquir. Es decir, si consideramos la teoría económica del delito, vos decís, bueno, a ver, ¿qué es lo que a mí me permite delinquir en un país? Que tienda a cero el hecho de tener alguna sanción por hacerlo, por delinquir. ¿Cuáles son las 3 condiciones? Que te detengan, que te condenen y que la condena se cumpla. O sea, las 3 al mismo tiempo. Si vos, por ejemplo, tenés la mejor policía del mundo, que te detiene, pero no te condenan, y cuando te condenan la condena no se cumple, no tiene ningún sentido. Y si tenés las penas más duras y decís, bueno, pena de muerte por robar una bicicleta, pero nunca te detienen y nunca te condenan, no tiene ningún sentido esa pena. Si solamente 6 delincuentes llegan, si consideramos 6 sobre 1000 casos denunciados, llegan a condena, en realidad vos estás aumentando las penas para 6. Entonces, no es disuadido el delincuente por la calidad de la pena. Eso es lo que hay que entender. El otro día Bernie contaba que en la ciudad detuvieron 10 veces a la misma persona. O sea, la detienen, sale, la detienen, bueno, pero sale. Es un problema procesal, es un problema de ejecución penal, no es un problema del código. Y son las medidas que... Los jueces garantistas, digamos. Sí, a veces los jueces y a veces la ley, que a los jueces lo obliga a hacerlo. A veces uno termina acusando al juez, pero realmente tenemos leyes que en definitiva a veces sancionan al juez por no liberar. Claro. O sea, se come un juicio político el juez por no haber liberado porque le exigieron, por ejemplo, en la ejecución penal, que mediante una información que dice que tiene buena conducta y un asistente social que ve, el tipo está obligado a liberarlo, para simplificar la cosa. Sí, claro. Y si no lo hace, del defensor del detenido, se liga una denuncia el juez. Por eso digo que no todo es culpa de la justicia, también los legisladores, también la ley tiene mucha culpa, porque la seguridad tiene como 4 patas cada vez que querés tomar una medida. Una es la ley, otra es la justicia, otra es la policía y otra el sistema carcelario. Cualquier gobierno que quiera tomar una decisión contra la inseguridad tiene que tomar las 4 patas al mismo tiempo. Vos tenés las mejores cárceles y no llega a nadie, no tiene sentido. Tenés la mejor justicia y sin embargo no se detiene a nadie, no tiene sentido. Entonces el problema que tenemos es que se toman medidas aisladas, aumentar las penas. Bloomberg lo hizo. Seguimos igual. Entonces no es una cuestión. El Estado tiene que involucrarse. ¿Qué pasa con los jóvenes? Los jóvenes le avisan al Estado que van a matar un menor. Un menor primero lo detienen por una riña. Después lo largan, o lo devuelven al mismo ámbito. Sí, claro. Después lo detienen por un porro. Más tarde lo detienen porque ya un robo con armas. Y después lo detienen porque mató, y ahí todos nos preocupamos y decimos hay que bajarle edad. El tipo le avisó al Estado 5 o 6 veces que estaba en problemas. Y el Estado lo devolvió al mismo lugar donde él generaba el conflicto. El Estado le dijo, bueno, mirá, ¿sabes qué? Andá por acá. O peor, por ahí. Lo metió 3 días en un calabozo y el tipo aprendió cómo manejar el arma. ¿Son importantes las legislativas del año que viene? Te pregunto porque 2009 Francisco Narváez le ganó a Néstor Kirchner. Ajá. Después Néstor de Cristina ganó las elecciones. Sí. ¿La gente puede penar el año que viene al kirchnerismo? ¿Si está descontenta realmente? ¿O las legislativas no sirven para nada? Las legislativas creo que van a ser determinantes para el futuro de la Argentina. Primero porque puede ser ya la clausura de una temática que es la posibilidad de prorrogar un mandato. La re. Y claro, y esto es importante. Me parece que de alguna forma la gente el jueves clausuró esa re, ¿no? Pero sin embargo, un triunfo electoral en el cual el kirchnerismo no saque una cantidad de diputados que le permita soñar, o senadores. Sí, pues la clave del Senado. Claro, por eso. Que le permita soñar con la posibilidad de la reforma es clausurar definitivamente ese proyecto. Por lo tanto, y además me parece que es una manifestación de la sociedad oportuna. Muy oportuna. Por eso también tenemos que ser muy inteligentes en las opciones que se le presente y no cometer el error de estar pensando que el 2013 va a ser para dirimir candidaturas del 2015. A mí me parece que todos tenemos que decir, bueno, en esta elección yo no voy a plantear de Narváez gobernador 2015 o tal o cual presidente 2015. No, ninguno tiene que plantear candidaturas, tratar de unirse los afines y proponer unificadamente una propuesta a la ciudadanía. Vos sabés que el otro día estaba hablando con un grupo de funcionarios y me volví a juntar con otros y con diputados y todos me hablan de lo mismo, que en la política se habla de que el gobierno, y para ser más preciso Cristina, ha perdido de alguna forma la racionalidad en algunos temas.
¿Te parece que es así? ¿Que se ha perdido la racionalidad? Yo creo que es bastante consistente. En tanto, la conexión con la realidad, digamos. Ella solo habla con el pueblo. En los fines de ciclo ocurre. El problema que tenemos pero hace es un que año ganó las elecciones. Hay un clima de fin de ciclo a principio de un ciclo. Claro. Hay un clima de fin de ciclo a principio de un ciclo. Entonces aparecen las versiones sobre los entornos, las versiones sobre una realidad, etc. Por momentos parece eso, pero a veces por momentos parece una decisión política, que es afirmémonos en el electorado que tenemos y abandonemos a aquellos que no nos van a votar. Entonces parece irracional, porque uno dice, ¿cómo puede ser que acusen que la señora lleva a la empleada para que golpee la cacerola? Y probablemente porque ese electorado ya no le importa. Bien. Porque no hay nada más agresivo. Entonces dice, yo me concentro en un estilo confrontativo que el gobierno tiene, porque el gobierno tiene una ideología. Acá no es cuestión de que se le ocurra una cosa un día o el otro. Aquí hay mentores que realmente piensan por ellos, no son personas improvisadas, Ernesto Laclau o Chantal Mouffe o la gente de la Biblioteca Nacional. Sí, son improvisados, son tipos inteligentes. Carta abierta, son personas inteligentes. Nos queda un minuto de programa, te voy a hacer la última. ¿Cuál es tu momento en el día, digamos, y cómo te divertís? ¿Cómo se relaja un diputado? No me relajo como diputado. Bueno, ahí está. ¿Cómo haces para relajarte? ¿Jugás a la PlayStation? La mañana es un buen momento cuando me levanto y cuando disfruto de las cosas que me gustan, del mate y de entrenarme, que lo hago todos los días de mi vida. ¿Haces fierro? ¿Vas a correr? Todos los días de mi vida, los días de mi vida. Entonces a la mañana temprano entreno y también la vuelta a casa, que es maravillosa, ¿no? A veces mirar una película con mi mujer o a veces, muy seguido, amasar. ¿Amasás? Sí, claro, sí. ¿Qué amasas? ¿Pizza? Pizzas amaso 1 o 2 veces por semana cuando vienen mis hijas a comer con sus novios. Sí. Y en casa y amaso todos los domingos pastas. Muy bien. Bueno, nos vamos con el hombre que amasa pasta los domingos. Así es. Muchas gracias por haber estado acá. No, por favor. Les recomiendo a todos libro de Federico Mayol, Un amigo. Es la historia de Amado. Tiene pasajes increíbles. Les recomiendo que lo lean para saber un poco cómo piensa el vicepresidente de la Nación. Y hay una anécdota muy divertida de cuando se tiraba flatulencias en una empresa en la que trabajaba. Así que lean todo porque es fenomenal. Gracias por todo. Nos vemos la semana que viene. Chau.